Saludos, estamos en diciembre de 1889 y estamos por conocer los trabajos del rito escocés antiguo y aceptado por su aniversario número 29, contados a partir de diciembre de 1860. 60 más 29, 1889. Es el Supremo Consejo que se instaló en Veracruz, Puerto, y del cual en teoría quedó al cargo de él Ignacio Comonfort. Entonces se cumplen 29 años y está presente la masonería en la capital. Vemos la narración en la pantalla. Es un periódico de la época, del siglo XIX, y la edición es del día 24 de diciembre. La ceremonia es del día 21 y el periódico es del día 24. De manera que vamos a leer lo que ocurrió. Y lo que quiero subrayar, y es el tema central de la transmisión, es la cercanía, la fraternidad entre el rito escocés antiguo y aceptado y el rito nacional mexicano, con la presencia de Porfirio Díaz, quien estaba en el 89 en la plenitud de su poder y aceptó al rito nacional mexicano en su ceremonia. Fue un invitado especial. Y comenzamos leyendo lo que aparece en el periódico, ya dije, el siglo XIX, del día 24, con la invitación que se le hizo llegar al reportero, que escribe bajo seudónimo y seguramente es un masón, sin duda. Narra todo lo que ocurría adentro. Dice la invitación dice: el Supremo Consejo de los Estados Unidos Mexicanos del rito escocés antiguo y aceptado tienen el honor de invitaros a la gran asamblea y convite, parece que es convite fraternal, que tendrá lugar el día 21 del presente, es decir, diciembre del año 89, a las 8, parece que dice a las 8, no se distingue, es una manchota, 8 p.m. en la ex aduana de Santo Domingo. La ex aduana de Santo Domingo es el edificio de la Secretaría de Educación Pública que está en la Ciudad de México frente a la Plaza de Santo Domingo. Esa es la ex aduana de Santo Domingo. Y allí trabajaba el rito escocés antiguo y aceptado. Luego se armó un pleitazo porque no hacía pagos de ningún tipo y le metieron pleito los medios de la época, algunos medios de la época, que dijeron, bueno, como un grupo de particulares, masones o no masones, ocupan un edificio sin pagar nada y tuvieron que desocupar. Es otra historia muy ajena. Entonces la ceremonia fue en la ex aduana de Santo Domingo, que es el edificio que está en la Plaza de Santo Domingo frente a los evangelistas, ¿no? Estos que escriben documentos. Y vemos luego en la página que estoy mostrando, precisamente esta que estoy mostrando es la página 2 de esa edición, quienes estuvieron presentes. Ahí leemos: la sesión es extraordinaria y presídela el Supremo Consejo de la Orden, el muy poderoso soberano gran inspector hermano Porfirio Díaz, que con su inagotable benevolencia nos ha dispensado el honor de su asistencia y preside los trabajos. Ahí lo estoy subrayando: preside los trabajos, está en amarillo y negro, en amarillo y rojo y con una palomita. Porfirio Díaz preside los trabajos del aniversario 29 del rito escocés antiguo y aceptado, contados a partir de 1860. Y luego dice la narración quiénes están presentes. Está Romero Rubio, el suegro del general, desde el año 81, Mariscal, Ignacio Mariscal, Hinojosa, Sóstenes Rocha, el multicitado Hermilo G. Cantón, que seguramente en pasos perdidos en esa ceremonia de diciembre de 89, seguramente en pasos perdidos estuvo tratando el asunto de la Gran Dieta, que presentó sus primeros documentos en ese diciembre de 89, trabajó en enero y se estableció en febrero del 90, justo el año siguiente, a los muy pocos días. Así que no dudamos en echar a andar la imaginación y pensar en Hermilo G. Cantón trabajando en pasos perdidos el asunto de la Gran Dieta, que ya viene en marcha. Bueno, también está pues Hermilo G. Cantón, y quien nos interesa subrayadamente es el que está en la imagen en el último lugar del recuadro: Francisco de Paula Gochicoa, ilustre hermano, gran comendador y gran maestro del rito nacional mexicano.
Ahí dice mexicano, pero es obviamente del rito nacional mexicano. Ahí está presente, está invitado por Porfirio Díaz. Más abajo aparecen nombres de mujeres de las logias de adopción Josefa Domínguez. Dice la nota es de hecho Josefa Ortiz de Domínguez. Y luego nombres de algunas hermanas masonas de adopción que aparecen allí también con nombres. Está más abajo en la misma columna. Se llaman ellas de manera simbólica Fe, Clio, Melpómene, dice Helio, pero debe ser Clio, Talía, Esperanza, Euterpe, Terpsícore, Erato, parece ser que dice Erato, Caridad, Calíope, Urania y Polimnia. Todos ellas mujeres. Y está la logia Alfa, está la logia Josefa Domínguez, que de hecho es Josefa Ortiz de Domínguez, y muchos otros personajes. Nos interesa pues subrayar, lo repito, la presencia de Porfirio Díaz y de los líderes, el líder principal en ese momento del rito nacional mexicano, Francisco de Paula Gochicoa. Esto para hacer ver que en aquellos tiempos esa separación había menguado y estaban en plan fraternal bajo el mismo techo, en la misma ceremonia. Porfirio Díaz brazo con brazo en la misma mesa con el líder del rito nacional mexicano. Luego viene un brindis. Ese brindis lo hace Ignacio Pombo. Ignacio Pombo dirige el brindis y dice: quiero empezar diciendo la historia del rito escocés. Y él, de una manera muy cuidadosa, evade mencionar al rito, más bien al Supremo Consejo de diciembre de 1865, instalado bajo Maximiliano y Manuel Basilio de Acuña Raiz. Lo echa de lado. Y así hay muchos trabajos en el que ese Supremo Consejo se echa de lado, porque es un tema bastante escabroso en la narración histórica del rito. Dijo el hermano Pombo en esa narración, Ignacio Pombo, eran dos hermanos biológicos, quiero decir. Bueno, Ignacio en el brindis dice: y el día 21 de diciembre de 1860 se instaló el Supremo Consejo en Veracruz por Carlos Lafón de la Debat, que vino de Estados Unidos, del Supremo Consejo de Charleston. Quedó a la cabeza Ignacio Comonfort. Esto está en duda porque nunca estuvo Ignacio Comonfort en el puerto. Y luego también estuvo, dice, a la cabeza Esteban Centeno. Es la narración dicha de manera ultra breve. Y dice: la muerte trágica del ilustre hermano Comonfort hizo que los sucesos que venimos narrando desde la fundación del Supremo Consejo hasta el año de 1867 obligaran al hermano Centeno a trabajar, etcétera, etcétera. Ya se brincó el 65, del 60 brincó al 67, y para nada se menciona ese Supremo Consejo del 65 bajo Maximiliano. Y sigue narrando una historia del rito. Luego menciona a un hermano llamado José García Conde, de masón grado 33 del Supremo Consejo, y dice aquí una cosa interesantísima que ya mencioné en otro momento, que es la de que este hermano José García Conde, dice aquí Pombo en su discurso, que fue iniciado por Francisco Javier Mina en 1817. Lo pone por escrito. Eso sería interesantísimo resolver cómo fue esta iniciación de José García Conde, líder masónico del momento, un masón de primer nivel, iniciado por Mina. Interesante. Y bueno, siguen las narraciones de los brindis. Y luego, ya casi al final de la página 3, habla este hermano de esta ceremonia de los brindis y dice: brindo por el Supremo Gobierno de la Nación, estaba presente el presidente, su digno jefe, el benemérito general Porfirio Díaz, por nuestro Supremo Consejo, por los Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo y aceptado. Los en plural significa los del mundo, ¿no? Porque en México en ese momento nada más había uno. Y luego dice también en el brindis oficial: brindo también por el rito nacional mexicano. Y aquí está presente su gran comendador, gran maestro, ubicado ahí a un lado, Francisco de Paula Gochicoa, en el mismo lugar, bajo el mismo techo, trabajando fraternalmente el rito escocés antiguo y aceptado y el rito nacional mexicano, y con sus respectivos líderes en el aniversario 29 del escocés. Muchas gracias. Lean mi libro, se encuentra en Mercado Libre
la masonería en la Presidencia de México y el de cuentos bajo el título de Cinta de Moebius se encuentra en Amazon. Muchas gracias y reflexionemos en este ejemplo de fraternidad dada en otras épocas, en que se alegaba muchísimo menos la cuestión de los árboles genealógicos de los ritos y se actuaba, al menos en ese momento, año 89, bajo un mismo techo, una misma historia y trabajando para hacer la gran dieta al nacer el año nuevo, enero del año 90 y febrero del año 90. Gracias repetidas y nos vemos hasta la próxima.